Muy buenas tardes, queridos hermanos. De nuevo nos encontramos acá buscando ayudar a las familias que están bajo el mismo techo en este tiempo de cuarentena a edificar lo que es una iglesia de casa. En el día de ayer habíamos hablado de cómo en la vida de Jesús se dio un desplazamiento del templo a la casa, pasando por la sinagoga. Recordemos un poco. Jesús tuvo una posición crítica frente al templo, lo mismo que Juan el Bautista, porque el templo no estaba cumpliendo su función o su tarea, ser un lugar, un espacio de encuentro con Dios, de adoración de Dios. Entonces Jesús mismo poco va al templo, les decía, al final de su vida. Y cuando sube algunas veces va es para criticar lo que allí sucede. ¿Te recuerdan la expulsión de los mercaderes del templo? Y cómo y todo el negocio que se había montado en torno al culto allí en el templo. Y lo que le dice pues a la samaritana, llegará un momento en que ni aquí, en Samaria, en este monte elevado, el Garizim, se dará culto a Dios, ni en Jerusalén, sino que el culto será en espíritu y en verdad. Bien, entonces Jesús en el templo, por ahí de vez en cuando enseña algo, en algún pórtico, en algún corredor, pero Jesús no es, diríamos así, de simpatías por el templo. ¿Por dónde comienza entonces su trabajo Jesús de predicación? Comienza a hacerlo por las sinagogas, en Cafarnaúm, donde él se establece. También va incluso a las sinagogas de su pueblo, pero Jesús termina siendo casi que desplazado de la sinagoga, el lugar de reunión de los judíos en cada pueblo. Entonces, ¿a dónde se desplaza Jesús para hacer su propuesta de vivir el reinado de Dios? A las casas. Se va a las casas. Entonces entra en casas, la casa de Simón, en la casa de Betania, Marta, María y Lázaro, en la casa de Zaqueo, al comienzo de Marcos en una casa. También comienza a proponer lo que él entiende como su nueva familia, integrada por los que hacen la voluntad del Padre, y ahí termina entonces los evangelios, así como a grandes rasgos. ¿Qué pasó después de Jesús? Él va a sus discípulos, los envía a predicar y regresa al Padre. De Dios había salido, regresa al Padre. Lo que sigue después nos lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo que siguió después, ¿qué fue? Vemos a unos apóstoles primero reunidos en una casa, en un aposento, pero inclusive la palabra no es en una casa, sino en un aposento, en donde están como refugiados por el miedo, por el temor. Pero comienzan a hacer una cosa también, y es hacer la experiencia de oración. El texto de los Hechos de los Apóstoles dice que los que seguían a Jesús, los discípulos, se reunían, pero para perseverar en oración. Eso fue lo primero que hicieron, orar. Incluso se nos dice que participaban en la oración el grupo de los discípulos, también con algunas mujeres, María, la madre de Jesús, y también otras mujeres. Entonces, se reúnen en un aposento, todavía no se habla de casa, y se reúnen ¿para qué? Para orar, orar. Pero es fundamentalmente, pero es especialmente después de Pentecostés, que comienza nuevamente a hablarse de casa, la casa como un sitio, lugar de encuentro de los que creen en Jesús. Al comienzo son muchos creyentes que se van agregando, se habla incluso de un grupo de 120 personas en el capítulo 1
Dice, en aquel tiempo Pedro se puso en pie y en medio de los hermanos, allá oración, para pensar en quién iba a suceder a Judas, y había allí 120 personas. Versículo 15 del capítulo 1. Pero es significativo que después del acontecimiento de Pentecostés, especialmente, como que la casa empieza a hacer su aparición, nuevamente la casa, como un espacio de encuentro de los cristianos. De hecho, en el capítulo 5, versículo en el capítulo 5, versículo 11, aparece la primera vez que a los que se reúnen en una casa se les llama iglesia. Dice el texto que por un caso de una codicia de bienes de Ananías y Zafira, dice, vino un gran temor en toda la iglesia y sobre todo los que sabían de estas cosas, del caso de la muerte de Ananías y Zafira, que habían decidido no compartir y esconder sus bienes para no ponerlos en común en la comunidad. Entonces, primera vez que aparece el término iglesia y que se aplica también a los creyentes es aquí en el capítulo 5, versículo 11. Pero devolviéndonos un poco a los capítulos aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos estas cosas. Los creyentes, muchos se van agregando, pero ya no se reúnen en el templo. Van al templo de visita. Recuerden ustedes la curación del paralítico que hacen Pedro y Juan. Van a hacer oración al templo, pero como comienzan a ser mal mirados y también perseguidos y encarcelados, entonces, ¿dónde nos encontramos los que creemos en Jesús? En las casas. Entonces van a hacer comidas en casas. Los textos dicen en el Hechos de los Apóstoles, partían el pan en las casas. Se reunían en un ambiente de amistad y fraternidad. Eso es lo que caracterizaba las reuniones en las casas. Partir el pan en ambiente de fraternidad y de amistad, y así entonces favorecían, diríamos así, como que el que siguiera permaneciendo y también guardándose la memoria de lo que Jesús había enseñado. Hasta que llega un momento en que en esas casas, que son en diferentes sitios de Jerusalén, porque la primera comunidad cristiana que aparece así, reunida en una casa, es la comunidad de Jerusalén. Y de hecho la preside Santiago, uno de los discípulos, se dice el hermano del Señor. Entonces, reunidos allí en la casa, en las casas, allí en Jerusalén, empiezan a aparecer los 4 componentes de los que ya habíamos hablado nosotros, que hacían parte de una iglesia de casa o iglesia doméstica. El primer componente, ¿cuál era? Se reunían, nos dice, ahí podemos encontrarlo en el capítulo 4, en el capítulo 2, versículo 42, dice que los cristianos, o los creyentes en Jesús mejor, se reunían continuamente para la enseñanza de los apóstoles, para la comunión, para partir el pan y para la oración. Recordemos que el primer componente que aparece es perseverar en la oración. Perseveraban allá en la oración. Pero después aparece partir el pan, compartir la mesa, compartir comidas. Y después se van agregando los otros elementos que son también lo que es la enseñanza de los apóstoles. Recordar, lo que los apóstoles hacían, iban allá a estas casas y hablaban de lo que ellos habían aprendido o escuchado de Jesús, o lo que habían compartido con Jesús. Esas eran las enseñanzas de los apóstoles. Hasta que quedan esos 4, diríamos, elementos que son los que hacen
el por qué reunirnos en una casa. ¿Por qué nos reunimos en una casa? ¿Qué hacemos cuando nos reunimos nosotros como cristianos? Leer las memorias de los apóstoles o escuchar lo que dicen los apóstoles. Es decir, lo de Jesús, la propuesta de Jesús. Segundo, compartir la vida, lo que sucedía, lo que iba pasando con la fe cristiana, comentar los éxitos que iban logrando cuando se iban agregando más, los bautismos también que se iban dando, se hacían bautizar. Entonces compartían la vida y la vida de familia. El tercero, ya la fracción del pan se va añadiendo como un componente eucarístico de hacer memoria de lo que Jesús había hecho, partir el pan. Recuerden los discípulos de Maús que lo reconocieron a Jesús al partir el pan. Y para orar. Bueno, ahora bien, uno de esos elementos era el compartir los bienes. En una de las homilías de estos días habíamos hecho alusión a eso. Los cristianos ponían en común lo que tenían. ¿Y el criterio cuál era? Que no hubiese un necesitado. Entonces, donde había una comunidad cristiana, una comunidad de creyentes en Jesús, una iglesia de casa, en la que se reunía pues un grupo amplio de personas, porque no coincidía siempre con la familia, pero en otras ocasiones sí. Entonces lo que hacían era, pongamos en común lo que tenemos, compartamos los bienes, circulemos los bienes, pero que no haya ningún necesitado. Es entonces cuando se presenta, por ejemplo, un caso, y es que en una de esas reuniones de casa, una pareja hace trampa, declara que tiene estos bienes, pero esconde otros. En el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles se narra. Y es decir, no puso en común el dinero de una propiedad que Ananías y Zafira, un par de esposos, vendieron, sino que entregaron una parte y la otra no. Y lo que aquí se condena es que mientan en la comunidad. En la comunidad no podía haber tampoco mentira, porque se consideraba que esa mentira prácticamente venía de Satanás. Bueno, el caso es que terminan en situación de muerte, y entonces esa situación de muerte hace que se extienda como un temor, pero un temor como al ofender a Dios mintiendo. Y por eso, versículo 11 del capítulo 5 nos dice, el temor se extendió por toda la iglesia. Y la iglesia de Jerusalén, que era también como esas suma de pequeñas iglesias de casa. Bien, ahora bien, hay una situación que se presenta como coyuntural, y es que empieza una persecución a los que no son judíos, y que son griegos. Entre ellos está, por ejemplo, Esteban. Pero esa persecución es también como el medio del que Dios se vale para que el evangelio comience a extenderse a otros sitios. Y también entonces, pero antes había una cosa, y es que había un grupo de personas desatendidas. Es significativa una cosa, y cuando se revisa la historia de la iglesia, quienes primero defendieron los niños y las viudas fueron los cristianos. Los niños y las viudas. Porque una viuda, cuando no tenía ya ni a su hijo que la sostuviera, había perdido el marido, ¿qué le tocaba hacer? La mayoría de las veces vivir de la limosna, vivir mendigando. Pero a veces tenían que ejercer o entrar en prostitución para poder sobrevivir. Los primeros que empiezan a acoger a las viudas son los cristianos. Son los cristianos. Y los primeros que defienden los niños también son los cristianos. Eso aparece precisamente en la historia de la iglesia, porque los niños estaban a veces incluso condenados a morir por el propio papá, que era la autoridad en la casa, que prácticamente como jefe autoritario podía decidir si un hijo vivía o moría, si lo dejaba vivir o lo abandonaba para que muriera. Pues bien, los primeros que comienzan a defender
a estos dos sectores de población, niños y viudas, son los cristianos. Y ahí aparece entonces un grupo de hombres que son los diáconos. Porque los griegos empiezan a decir, oye, mire, las viudas griegas no están siendo atendidas. ¿Qué hacemos? Y entonces eligen a un grupo de diáconos o de personas que atiendan precisamente a estas mujeres que se encuentran en esa condición. Viene una persecución contra ellos, los que no son, diríamos así, judíos, y entonces tienen que huir y se dispersan entonces toda una serie de cristianos que no son judíos, como había nacido primero la iglesia, sino también griegos que empiezan pues a simpatizar con este movimiento, el de Jesús. Y gracias a eso, entonces como que la iglesia empieza a extenderse por diferentes sitios y van haciendo lo mismo, van predicando y van creando iglesias en casas. Hablo de dos iglesias para que pongamos un ejemplo que aparece en los Hechos de los Apóstoles. Una iglesia es la iglesia de la casa de María. En el capítulo 12 se nos cuenta que Pedro fue puesto pues en la cárcel y que estando preso en la cárcel tiene la experiencia de un ángel que lo libera y apenas sale de la cárcel, lo primero que hace Pedro es en la noche, sintiéndose liberado, le parece como un sueño esa situación de libertad, y va inmediatamente a una casa en donde se reúne un grupo de cristianos. Esa casa es la casa de María, que es la madre de Juan, que también se llamaba Marcos. Parece que esta mujer, María, es la madre del evangelista Marcos, porque aparece aquí en el versículo 12, el capítulo 12, de que Pedro va a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, y dice el versículo, donde muchos estaban reunidos y estaban orando por Pedro, por Pedro. Esa es una de las iglesias de casa a donde acude precisamente Pedro. Sale una mujer, Rosa, a abrir, le parece pues increíble porque creen que a Pedro lo han matado, y entonces no le abre a Pedro, oye la voz de Pedro, se va dentro de la casa y le dice a los cristianos que están orando por la liberación de Pedro, es Pedro, ¿y por qué no le abre? Vaya, corra, ábrale. Y entonces le abre y Pedro cuenta su experiencia. Y finalmente les hablo de otra casa. Otra casa que aparece, y otra iglesia de casa, es también la iglesia de casa de Cornelio. Cornelio era un centurión de la corte, pero era una persona, sin embargo, temerosa de Dios. No era judío, pero una persona que temía, o mejor dicho, respetaba a los judíos y oraba. Entonces, estando un día orando a Dios, a su Dios, de pronto tiene una experiencia o una visión que le dice, oye, allí en Jaffa, en una ciudad, está Pedro, ¿por qué no lo mandas llamar para que él, digamos que él puede también ayudarte? Y efectivamente, Pedro está allá, Cornelio envía unos emisarios, unos mensajeros, pero Pedro al mismo tiempo tiene por su lado otra experiencia de visión. Está orando Pedro entonces también desea comer y de pronto tiene una experiencia, una visión de un mantel que baja cogido por 4 puntas y hay toda una serie de animales, incluso animales impuros, los que los judíos no comían. Y le dice se le dice la visión, Pedro, mata y come. Pero entonces Pedro dice, jamás, yo no puedo comer de esto, porque nada hasta ahora impuro ha entrado pues en mi boca. Y se escucha una voz que le dice, lo que Dios ha declarado puro, no lo llames tú impuro.
Sucedió eso 3 veces. Cuando Pedro está teniendo esa visión, de pronto llegan los emisarios de la casa de Cornelio que vienen a llevárselo para que vaya allí. Bueno, Pedro acepta, perplejo un poco la invitación, va donde Cornelio y encuentra pues que este hombre está esperando allí a Pedro, y Pedro entiende una cosa: oye, Dios me ha hecho ver en esa visión que no solamente los judíos son los que deben disfrutar de la propuesta de Jesús, sino que esto está abierto pues a todos, incluso a los no judíos. Cornelio le cuenta su experiencia, Pedro le cuenta su experiencia, y entonces Pedro comienza allí, en la casa de Cornelio, a hacer un anuncio de Jesús de Nazaret, que vino haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el mal. Pues bien, eso, y entonces el texto termina prácticamente con que este Cornelio acepta la fe y prácticamente esto acoge pues la propuesta de Jesús. Bien, y termina así entonces. Esta es una segunda casa de la que podemos poner. Hay varias casas allí en los Hechos de los Apóstoles en donde se nos cuenta dónde fue que terminó aterrizando la propuesta de Jesús. Y aquí es en la casa de una persona que no es judía. María, la madre de Juan Marcos, es judía, pero Cornelio y su casa, su familia, todos los que están allí en esa casa, termina volviéndose una iglesia doméstica, pero una primera iglesia doméstica que no está compuesta por judíos. Bien, entonces esto era lo que quería compartir en el día de hoy, de qué pasó después de Jesús, cómo una multitud de creyentes en Jesús se va como nucleando, es decir, se va, diríamos así, como que constituyendo como iglesia a partir de un conjunto de casas que son pequeñas iglesias, iglesias domésticas o iglesias de casa. Bien, que Dios los bendiga y nos vemos mañana, si Dios quiere, para otra parte de la iglesia de casa, y a las 5:15 los invito a la adoración al Santísimo, a adorar a Jesús en Eucaristía, un momento de oración, y a las 6 de la tarde la Eucaristía. No olviden invitar a otras personas. Vamos a sacar unos volantes para distribuir por las casas de nuestros barrios y hacerles sentir que nosotros estamos también aquí celebrando y ofreciendo la Eucaristía, empezando por los nuestros. Dios los bendiga a ustedes. Muchas gracias.